Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad tenemos el tema social planteado, que es el incumplimiento de las normas del aislamiento social durante la pandemia por la COVID-19. Bueno, en el 2020 se tuvo la pandemia provocada por el COVID-19. Como consecuencia, muchos países se vieron afectados en distintos sectores. Uno de ellos, Perú. Al presentarse esta problemática que afectaba la salud de las personas y ponía en riesgo su vida, se implementó diferentes medidas para el contagio, para que el contagio de COVID-19 cesara o fuera lo mínimo posible. Sin embargo, muchas personas desacataron las leyes, lo que generó un contagio masivo en el 2020. Es por ello que veremos cuáles fueron los motivos por el cual el aislamiento social no fue cumplido. ¿Qué sucedería de haber una nueva ley con sanción por el desacato del aislamiento social? ¿Por qué se generó un brote que afectó a los sectores del Perú? Y para finalizar, se llegará a una conclusión sobre por qué no funcionó los decretos del aislamiento social y cómo podría beneficiar o perjudicar una nueva ley propuesta. Empezamos con las preguntas. Para Frank, la pregunta es, ¿cuáles son las principales causas para que el problema se siga expandiendo? Sí, de hecho, básicamente nosotros vamos a delimitar esas causas a temas estrictamente de orden legal, ¿no? De hecho, desde el inicio de la cuarentena y de la pandemia se han emitido varias normas legales que dirigían, digamos, a la población determinados esquemas y lineamientos que tenían que cumplir para poder evitar la propagación del virus, ¿no? Entonces, básicamente una de las causas que nosotros hemos encontrado es el tema de la diversidad, de la diversidad en la misma sociedad. Se han encontrado lugares donde no necesariamente han cumplido la cuarentena. Entonces, básicamente es un incumplimiento de orden legal, digamos, de desacatamiento de las normas. Entonces, otra causa del problema que se sigue expandiendo es que el incumplimiento ha sido, el cumplimiento de las normas que ha emitido el Estado y que el presidente Vizcarra en su momento ha emitido, no han sido acatados fielmente, ¿no? Entonces, básicamente, esa es una de las causas por las que la pandemia y el virus se ha seguido propagando en el país. Eso es lo que tengo que acotar. Ok. Para Jean-Pierre, también la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales causas para que el problema se siga expandiendo? Bueno, yo creo que una de las principales causas para que el problema se siga expandiendo es la mala actitud que tiene el gobierno hacia la población, ya que el propio gobierno no nos ayuda a la... Acércate un poco más el micro para poder escucharte, creo que no se escucha bien. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí? Sí, ahí se escucha. Sí, creo que sí. Ya, el problema pues, es tiene el gobierno, ya que el propio gobierno no nos ayuda a nosotros, que somos la población. Por ejemplo, no todas las personas tienen un trabajo formal, ¿no? Y el gobierno estos últimos bonos que nos ha dado el gobierno no ha llegado a la gran mayoría de las personas que están en asentamientos humanos o zonas rurales. Entonces, nosotros estamos en la posición de que el gobierno, una de las principales causas es que el gobierno no nos apoya para que nosotros tengamos un buen aislamiento. Ok, eso es todo el tiempo. Ahora para Angelo, la misma pregunta. ¿Cuáles son las principales causas para que el problema se siga expandiendo? Sí, bueno, yo soy un defensor de esa ley por los siguientes 4 aspectos. Primero, aspecto legal. Segundo, aspecto social. Tercero, aspecto médico. Y cuarto, aspecto económico. Aspecto legal. Toda la medida dada desde el gobierno, desde el 11 de marzo del año pasado, primero el gobierno de Martín Vizcarra y después el gobierno de Sagasti, han fracasado. Se han dado multas, detenciones, etcétera, y ninguna ha servido. Aspecto social. La ley tiene que ser igual para todos, sin excepción y de obligatorio cumplimiento. En el aspecto médico existen muchos protocolos médicos, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de mascarillas,
el protector facial, pero tampoco se han cumplido. ¿Ya? La OMS estableció sus protocolos y posteriormente el Ministerio de Salud. Se han expedido muchos protocolos, ley, y ninguno son letra muerta en sí. En el aspecto social voy a agregar, en el punto 2, que al no cumplirse el reglamento social, hemos recaído de nuevo en una cuarentena obligatoria desde el día de ayer. En el aspecto económico, es importante recalcar que si no hay una responsabilidad cívica, se va a recaer nuevamente en una crisis económica, y no solo en las empresas, sino también de las familias, porque es una rueda, primero las empresas, después caen las familias. En conclusión, si no se cumplen, no habrá dinero y habrá una escasez, como ya hemos visto desde el año pasado, a final del año pasado. Y solo nos centraremos en las causas, por ejemplo, en los bonos, en las vacunas, en los hospitales, en el oxígeno. Y no en las causas, y no en los efectos, sino en las causas que son en sí los contagios. Por ende, yo creo que sí se debe aplicar unas medidas punitivas cuando las cuentas bancarias, los bienes muebles e inmuebles de las personas infractoras. Eso. Continuando, a la pregunta número 2. ¿Los decretos para mantener el menor contagio posible transgredieron algunos derechos fundamentales? Si así fuese, ¿se tuvo resultados satisfactorios? Empezaremos con Franco. Respecto a esta pregunta, yo considero que no se han transgredido ningún derecho fundamental porque, de hecho, lo que se ha querido priorizar, digamos, es el derecho a la vida, ¿no?, de las personas, tratando de evitar que transgredan algunas normas de protección de distanciamiento social. Entonces, cuando, por ejemplo, tu derecho a la libertad de tránsito está limitada y por otro lado está el hecho de defender el derecho a la vida y protección de la salud, de hecho se hace un balance y siempre se prefiere proteger el derecho a la vida. Ahora, a nivel mundial y en temas de protección de la vida no hay otra receta, digamos, sino cumplir las normas estrictamente y que el Estado tenga la fortaleza de hacer que se cumplan para poder proteger a la población. Esa sería mi respuesta. Ok, continuando con Jean-Pierre. ¿Los decretos para mantener el menor contagio posible transgredieron algunos derechos fundamentales? Si así fuese, ¿se tuvo resultados satisfactorios? La verdad que sí, como señaló mi compañero, el principal derecho que nos agravió fue la libertad, el derecho a la libertad. Pero en este caso sí tiene razón que hubo una problemática a nivel mundial, que es la pandemia, pero el Estado no nos brindó el suficiente apoyo como para que nosotros podamos sobrevivir en este aislamiento que han decretado. Y por lo tanto no hubieron resultados satisfactorios porque la mayoría de la población, como ustedes pueden notar, sigue saliendo por la causa de que ellos mismos necesitan conseguir dinero para que puedan comer su día a día, ya que no todas las personas tienen un trabajo estable. Entonces, gracias. Para finalizar la pregunta, a Ángelo. ¿Los decretos para mantener el menor contagio posible transgredieron algunos derechos fundamentales? Si así fuese, ¿se tuvo resultados satisfactorios? Mi respuesta de por sí es no. Y voy a explicar por qué. Porque cuando se hace pandemia, generalmente se aplican códigos de guerra, ¿ya? Pero esto cambió. Por ejemplo, en 1919 sí se aplicaban códigos de guerra. Como se aplicaron en la Primera Guerra Mundial, se aplicaron en la gripe que hubo en Europa. Y en ese caso se han aplicado igual, pero no hemos tomado en cuenta que hay un elemento mayor, que es la Declaración de los Derechos Humanos promulgada en 1948 por la ONU, que dice que el fin supremo es defender la vida. Y no es concordante aplicar esos códigos cuando hay unos derechos universales ya vigentes. Y realmente no se tuvo resultado, pues, o sea, los aspectos señalados que mencioné, aspecto legal, aspecto social, aspecto médico y aspecto económico, más bien por negligencia. Y no, por ejemplo, si se aplican esas medidas punitivas, de por sí se defiende la vida, ¿ya? Y la sociedad, y se evita la pobreza, que de por sí genera no solo muerte, sino genera una falta de dignidad en las familias en el futuro. Esa es mi respuesta. Para finalizar con las preguntas tenemos la número 3. Esta nueva ley que vamos a proponer,
o que están proponiendo, ¿qué consecuencias tendría para aquellos que incumplen el aislamiento social? Comenzamos con Franco. Sí, esta nueva ley básicamente busca solucionar, digamos, el impacto negativo, el no cumplimiento de las normas de aislamiento social que se han venido dando. Entonces, lo que nosotros queremos mejorar con esa nueva ley es básicamente eso, ¿no? A ver, lo que primero creo que se debe tener es una campaña de comunicación, digamos, de parte del gobierno, como para que queden claras tener cada ciudadano. Entonces, la consecuencia básicamente es frenar la pandemia mediante mecanismos de comunicación donde se explique claramente cuáles van a ser las consecuencias para aquella persona que incumpla las normas de aislamiento que se van a emitir. Ok, continuando con Jean-Pierre, la misma pregunta. Esta nueva ley, ¿qué consecuencias tendría para aquellos que incumplen el aislamiento social? La primera consecuencia que tendrían las personas que salgan, que incumplan el aislamiento social sería, lo primero es una multa, ya que en este decreto supremo existe un rango de multas para las personas que incumplan la ley. Asimismo, ojalá no sea el caso, pero lamentablemente vamos a tener más contagios de COVID y por ende ya como con la realidad del país no tenemos suficientes camas UCI para todos. La mayor consecuencia sería que esta segunda ola de COVID nos agarre de la peor manera y que lleguemos al punto al punto de llegar como países de Italia y España que los mismos medios tendrían que decidir si emitir o no. Y asimismo también tendríamos una gran consecuencia económica, ya que a causa de dicho aislamiento social, la reactivación económica va a ser más lenta. Y esto generaría que las personas no tengan suficiente dinero y trabajo a la vez, y también generaría un caos. Hasta que acaba su tiempo. Continuando con Ángelo. La misma pregunta. ¿Esta nueva ley qué consecuencias tendría para aquellos que incumplen el aislamiento social? Bueno, con esa nueva ley se haría efectiva las multas ya dadas por el gobierno y las que estén por darse. Porque recordemos que se han dado la mayor cantidad de leyes de salud en un corto periodo de la historia de la República, ¿no? Entonces, esas leyes sí serían efectivas para los infractores del aislamiento social, dado que serían punitivas. Porque lamentablemente se ha demostrado que la sociedad, y lo que hemos visto en los últimos meses, es que no va a funcionar si se le pide de una manera, sin que sufra, sin que se meta, como se dice, la mano en sus bolsillos o hasta que lo sienta. Por lo que yo creo que hasta no se adopte medidas punitivas, realmente la inmovilización y los efectos que se quieren tener de contagios no va a reducirse. Esa es mi respuesta. Entonces, acabamos con las respuestas. Así que vamos a finalizar con una conclusión. En este caso, la conclusión es que el aislamiento social fue incumplido por muchas personas. En primer lugar, fue por la desinformación de muchas de ellas. También, los decretos para mantener el menor contagio posible no transgredieron ningún derecho fundamental, sino que más bien quisieron preservar la vida, pero no se pudo hacer ya que las personas no acataban las órdenes o las leyes. Así finalmente, también podemos concluir que la nueva ley que estamos proponiendo es punitiva y que el aislamiento social se debería cumplir a toda costa con esta ley. Eso no significa que todas las personas la cumplan, ya que muchas de ellas también tienen cosas que hacer o tienen microempresas, entre otras cosas, que hacen que estos factores sean mucho más difíciles de acatar el aislamiento social, por lo cual quizás el contagio sea menor,